Hey, bienvenidos una semana más. Me presento, soy Alex Mars y nos encontramos en esto que es Pláticas de Algo y Café. Y hoy no tenemos un programa como cualquier otro, sino todo lo contrario. Tenemos un especial a los muertos, a los fantasmas, a los espíritus y a todas aquellas experiencias paranormales que nos han sucedido y no tienen una explicación. Por ello hoy, el señor P, Chunk, Mariant y yo hemos decidido contarles unas de nuestras experiencias paranormales. Así que sin más por el momento, vamos a ello. Apaguemos las luces y comenzamos. ¿Qué pedo, raza? Me presento para los que no me conocen, soy el señor P. Este güey me invitó a participar otra vez, muchas gracias. Me pidió de favor que les contara una historia de terror o algo así, alguna experiencia paranormal que yo haya tenido. El business está así. Siempre he sido muy escéptico con ese tipo de cuestiones. Normalmente, cuando sucede algún evento de este tipo, trato de encontrarle la explicación razonable y lógica. Sin embargo, hay cuestiones que, a mi parecer, no tienen una explicación como tal, o no la he podido hallar. Entonces, la historia comienza así. Hace aproximadamente 4 años, más o menos por estas fechas, como siempre, pues nos ha gustado beber, ¿no? Entonces, decidí junto con el señor Alex y otro par de amigos ir a tomar a la casa de otro camarada que vivía en un hotel que está cerca del centro, supuestamente embrujado. Todos dicen que cosas terroríficas suceden en ese lugar. Tengo varias referencias de que es así, de veladores y personal que trabajaba en ese lugar. Entonces, pues llegamos, todo tranquilo, todo bien. La verdad sí se veía un poco tenebroso. Y les voy a dar una descripción de cómo era ese lugar. Primero, para empezar, teníamos que pasar por un pasillo súper oscuro, subir unos escalones todavía más oscuros y llegar a una especie de explanada donde había pasto y al fondo había habitaciones que rentaban para estudiantes. Tenía una alberca bastante grande y atrás de esos cuartos, mmm, que ella es una construcción vieja con estilo colonial, ¿no? Atrás de esos cuartos había una especie de arboleda, había arbolitos por ahí. El chiste está en que llegamos, nos acomodamos afuera del cuarto de este amigo. Imagínenlo así. Había un edificio largo donde había 3 habitaciones, una para cada estudiante, y la última habitación estaba reservada para la cocina. Había una citarilla donde podías sentarte a platicar donde estábamos, y donde está esa citarilla había un arbusto atrás pues de la citarilla junto al edificio. Llegamos, nos acomodamos, guardamos un par de cervezas en el refrigerador que estaba de frente a nosotros en la cocina, a unos 5 metros tal vez, y empezamos a tomar, platicábamos de cosas, tonterías como siempre, y yo estaba viendo de frente a la cocina. Entonces, en lo que tomábamos nuestras cervezas, platicábamos, se acabaron las cervezas y me dice un amigo: ándale, señor P, ve por las cervezas. Y yo le dije a mi amigo: güey, ¿por qué no le dices al vato que está en la cocina? Estuvo raro porque la puerta de la cocina estaba cerrada con la luz encendida, pero se veían sombras como si hubiera alguien adentro de la cocina, por debajo, por donde pasa la luz. Entonces le digo a mi amigo: güey, dile al cabrón que está en la cocina. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el señor Alex me dice: güey, estamos todos aquí, no hay nadie en la cocina. Entonces,
como queríamos seguir tomando, pero no queríamos asustarnos más, el camarada que vivía en ese lugar tomó la decisión de ir a la cocina, agarrar todas las cervezas del refrigerador, sacarlas, apagar la luz y cerrar la puerta. Creo que fui el único que notó esa situación, pero antes, cuando llegamos, otro par de amigos jura haber visto que detrás del arbusto que está pegado a la citarilla vio correr a una niña, y el otro también asegura que en ese arbusto se asomó una niña. La verdad me mantengo escéptico, creo que hay una explicación razonable para todo esto, pero bueno, qué divertido sería si no, ¿verdad? Entonces, chavos, me despido, muchas gracias por escucharme, cuídense mucho, felices fiestas, cuídense del COVID y ojalá les jalen las patas en la noche. Y bueno, ahí tenemos la anécdota del señor P. Y precisamente cuando lo escuchaba me estaba acordando de este hotel. Yo no soy una persona muy friolenta, pero ese día cuando fuimos, precisamente ahí, ya al terminar la noche, sí estaba fresco, pero no tanto. Y a pesar de eso yo salí del hotel congelándome. Iba tiritando de frío. Y eso es algo que pocas veces me pasa. Algunos dicen que estas cosas suceden cuando hay un fantasma cerca, el ambiente se siente frío, las temperaturas bajan. Contando un poquito más sobre este hotel, el Hotel Victoria es uno de los hoteles más antiguos que hay en Tasco. Y actualmente no se encuentra abierto al público debido a que con el sismo del 2017 se vio muy dañado. Por seguridad se ha cerrado y ya no hay acceso. Pero a un lado de este hotel ya quedan las ruinas de lo que fue el Hotel Rancho Tasco o el Hotel Telva, Rancho Telva. Este era un hotel de súper lujo a mediados del siglo XX en Tasco. Por esas épocas, en los años 30, cuando llegan William Spratlin, y Tasco empieza a tener ese auge plateresco. Muchos extranjeros ponen la vista en Tasco, y este hotel era el predilecto para que celebridades grandes se hospedaran ahí. Actualmente este hotel ya no está en uso y se está cayendo en pedazos. Ya solamente quedan unas ruinas de lo que fue alguna vez un lujoso hotel. Y en ese hotel una vez tuve la oportunidad de entrar, ya actualmente es muy peligroso todavía, pero cuando yo era más joven, entré y en uno de los pasillos dentro de estas ruinas sacamos una foto. Entonces al momento de que nosotros revisamos la fotografía, vemos que ahí se ven unos ojos viéndonos, se ven unos ojos brillantes. Cuando nos acercamos más a la fotografía para poder verla más en detalle, vemos que se alcanza a distinguir una silueta de una niña que está ahí parada observándonos. De este hotel se cuentan muchas historias de terror, muchas anécdotas. Los que conocen de ahí de Tasco pues saben que este hotel, si alguna vez lo han visitado, de ley ha pasado algún susto por ahí. Muchas gracias, señor P, por tu colaboración y esa gran anécdota. De verdad no me acordaba de eso que nos había sucedido. Estuvo muy bueno. Así que vamos con la siguiente. Quiero hacer una mención especial, agradecerle a mi carnal Chong, que a pesar de que se encuentra viajando y cuando grabó este audio estaba en una terminal, pues se tomó el tiempo para mandarnos su historia de terror. Así que, carnal, muchas gracias y vamos con su anécdota. Hey, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí. Soy Alan, el señor Chong, de vuelta para contarles unas pequeñas historias de terror. Yo tengo historias como muy curiosas al respecto. Tengo una anécdota muy simpática en donde o sea, yo no sabía que veía cosas, ¿sabes? Yo pensaba que eran reales, hasta que después crecí y me di cuenta de que no eran reales. Tengo una en particular que eran... Yo vivía en unos departamentos, ¿no? De estos depas chiquititos que son como
4 o 5 departamentos uno sobre otro y escaleritas en medio, ¿no? Estaba muy pequeño yo, tenía más o menos unos 7 años aproximadamente. Y hubo un tiempo en el que me quedaba solo en la casa. Esto fue antes de quemar el microondas viendo una película. Sí, disculpen eso. En esa vez yo me quedaba viendo la tele en la sala y la tele estaba justo enfrente de una ventana que daba a la vista de las escaleras donde accedías a todos los departamentos. Este día mi madre y mi hermano se habían ido a una boda. Yo no quería ir, me daba flojera, ¿no? Entonces estaban de fiesta. Yo me había quedado viendo películas toda la noche y en una de estas recuerdo que eran, no sé, como las 11 de la noche, 11:30. Evidentemente ya estaba todo oscuro. Y estaba bien cómodo viendo la tele. Y cuando me percato que atrás de la tele se veía una silueta. Esto era en las escaleras. Estas escaleras tenían unos tragaluz enormes para que tuvieran iluminación, evidentemente. Entonces, en uno de esos tragaluz me doy cuenta de que hay una persona viendo hacia mi ventana. O sea, me estaba viendo fijamente, parado, estático, completamente. Me veía desde el piso de arriba. Me doy cuenta de eso y me empecé a incomodar. Primero tenía las cortinas abiertas, cerré las cortinas, eran unas cortinas translúcidas y aún así se notaba la silueta que no se movía, estuvo ahí fácil 1 hora viéndome, 1 hora estuve ahí todo incómodo, porque cada vez sentía el ambiente más pesado, cada vez que volteaba a ver, sentía como que la mirada, como si los ojos pasaran de la cortina translúcida, ¿no? Entonces yo me enojé, o sea, lejos de asustarme, me enojé mucho. Me le quedé viendo fijamente, retándolo para ver qué quería, ¿no? ¿Por qué diablos me estaba mirando fijamente? Empecé a verlo con gestos, también con cara de enojado. Y cuando empecé a hacer eso, recuerdo muy bien cómo su mirada penetrante se hizo como muy, no sé, pasó de ser incómodo a tener una cara de psicópata. Así se le abrieron los ojos enormemente y hasta podía percibir como un sentimiento de ira muy grande. No sé qué estaba pasando, ¿no? Cuando empecé a percibir eso, evidentemente ahí sí me empecé a asustar. Llamé a mi madre, no contestaba. Llamé a mi hermano, tampoco contestaba. Era una situación muy extraña, porque mientras yo llamaba por teléfono no dejaba de ver a este sujeto. Cuando yo no pude más con esa atención y ese miedo y nadie me contestaba, nadie estaba para apoyarme, lo único que se me ocurrió hacer fue gritarle desde la ventana. Apagué la tele, abrí las cortinas y lo miré directo a los ojos y le empecé a gritar que qué quería, que qué hacía y que iba a llamar a la policía, que se fuera, que por qué no me dejaba de ver. Le exigía respuestas y no me contestaba, solo me seguía con la mirada. Recuerdo muy bien que cada que le gritaba más fuerte, podía notar en su rostro cómo apretaba la quijada, cómo mordía muy fuerte, se le notaba mucho la vena que salía de aquí de la sien y como que más se enojaba. Entonces cuando yo noté eso, dije, hijo de la fregada, ya valí. Entré en pánico cuando hizo eso, porque sentí una mirada mucho más fuerte, sentía mucho enojo en el aire y recuerdo muy bien que los oídos me zumbaban. O sea, ya no era el sonido de la tele, ya no era el sonido de los grillos en la noche. Era un sonido envolvente, era muy aturdidor, me sentía muy aturdido y muy estresado. Entonces entré en pánico, fui a la cocina, agarré un cuchillo. Entonces
que vuelvo a ver por la ventana y ya cuando iba con el cuchillo en mano para abrir la puerta, él empieza a girar. Dije, sí, ya me vio con el cuchillo, ahorita empieza a girar y va a bajar por las escaleras y me va a agredir, no, va a entrar a mi casa o algo. Abrí la puerta, súper enojado. Salgo gritando como loco con el cuchillo en mano, volteo hacia las escaleras hacia arriba y ya no hay nadie. Y dije, ok, esto está muy raro. ¿Dónde está? Sentía que él ya me había dado la vuelta y que me iba, no sé, o que ya se había metido en mi casa. Entonces no lo encontré. Subí el piso que estaba arribita de mí, bajé el otro, lo busqué por el patio, lo bajé, no había nada. Busqué en toda la casa y no había nadie. Pero sin embargo sentía el estrés, sentía el zumbido, era como un... que cada vez crecía más y más y más y más y más. Entonces esta situación fue muy chistosa. ¿Por qué? Porque todavía tenía esa sensación de enojo, o sea, como que sentía que el que estaba enojado ahora era yo, ya no sentía el enojo en el ambiente, ahora yo me sentía así, como si fuera el señor, ¿sabes? Entonces eso me empezó a asustar mucho y me contestaron ya después de un rato, llegó mi familia, nunca les conté todos los detalles, nada más les dije que había un señor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues no me creían. ¿Por qué no me creían? Porque cuando me llevaron al día siguiente a la parte de las escaleras, había un detalle que yo no había notado. Estos hoyos de tragaluz enormes, de donde el señor me estaba viendo, estaban a 2 metros del suelo. Y el señor, yo lo veía, o sea, toda la parte que se veía eran de la boca del estómago hacia arriba. Entonces esto quiere decir que ese señor, ¿cuánto debía medir? Casi 3 metros, 3 metros y cacho. Entonces cuando noté eso, se fue como, no es posible, porque yo en mi vida he visto una persona de 3 metros. Entonces yo estaba aterrado, totalmente. Creo que fue la única vez que lo vi. No sé por qué lo vi, no sé por qué me estaba viendo y no sé por qué estaba tan enojado, ¿sabes? Nunca pude contestar esas preguntas y nunca supe por qué. Estuve investigando con la gente, los vecinos, preguntaba si conocían a un señor con las especificaciones que les dije, con tales características, y nadie me supo contestar, nadie me decía nada, o sea, ni siquiera ni siquiera una historia vaga de, sí, no sé, aquí había un señor viviendo y se murió, o era el abuelo de alguien, o no sé, cuando estaban construyendo tu departamento era un obrero y se murió y ahora está emputado, ¿no? O sea, no sé. Entonces, nunca supe y afortunadamente nunca lo volví a ver. Esa es una de las historias que más me quedó marcado, no por el miedo que haya sentido en sí, sino por lo raro de la situación y por lo estúpido que actué, vaya, o sea, ¿qué niño sale con un cuchillo a amenazar a un señor que te está viendo con un odio interminable? O sea, un poquito de sentido común, ¿no? Y ahí tenemos la anécdota de Alan Chung. No sé qué les dio en esta semana a todos por llamarme señor Alex. Pero bueno, el señor Pen y el señor Chung. Bueno, y vaya historia terrorífica que nos ha compartido. Es increíble que alguien te esté viendo y puedas verlo con tanta nitidez y sientas esa mirada. Y además cómo el ambiente se empezó a poner tan pesado, tan turbio, que él se empezó a poner incluso violento. Me parece que un espíritu o un fantasma, creo que eso no era. Es probable que haya sido algo más, alguna entidad demoníaca o a lo mejor más maligna. Y por eso el ambiente se empezó a poner turbio y pesado.
Y vaya, que es así que fue una historia que me dejó helado. Recordando algo similar que me sucedió una vez. Vaya, van a decir que como me gusta meterme a ruinas, pero visitaba en una ocasión unas ruinas de una hacienda. Y esta hacienda se encontraba ya cayéndose en pedazos, igual muy maltratada y sí era meterse bajo su propio riesgo. Bueno, esta hacienda se encontraba en muy mal estado, habían pasado lluvias e incluso varios grandes bodegas que tenía esta hacienda, grandes cuartos muy altos, se encontraban algo enmohecidos, había agua en las paredes, en los pisos, los techos pues la mayoría se había caído ya, entonces el agua entraba a horrores. Pero esta hacienda estaba como de bajadita y en la parte más baja de la hacienda, en los últimos cuartos, no sé cómo se les llamen, habitaciones. Llegando ahí a esa parte, el ambiente se nos empezó a poner muy turbio. Era demasiado denso, se sentía una vibra muy extraña, como que algo malo iba a pasar. Tomamos unas fotografías y yo quería entrar a uno de estos cuartos, como galerones pues. Y cuando iba a entrar empecé a sentir como mucho peso dentro de mí, como si algo me apretara y el ambiente se empezaba a poner muy muy tenso. Yo soy como muy respetuoso de estas cosas y yo dije como, ¿sabes qué? Voy a pasar a tomar unas fotos nada más de esto rápido, no voy a molestarte, solo va a ser rápido. Empiezo a caminar tantito, esta sensación dentro de mí en el ambiente se empieza a poner todavía más pesado y de repente escucho así como un rugido de león que estuviera adentro, así que gritaron. Y fue así como de, ok, creo que no quieren que esté aquí. Salí, pero rapidísimo. Me encontré con los que me estaban acompañando. Acabamos de hacer las cosas ahí que teníamos que hacer abajo y nos fuimos. Cuando revisamos las fotografías precisamente en ese cuarto donde me habían rugido, vi que en una de las paredes mohosas se formaba una cara de un diablo que tenía la boca abierta como si estuviera rugiendo. Así que creo que ahí había algo igual muy pesado, así como con mi camarada Chong. Creo que algo había ahí y era bastante maligno. Qué bueno que no pasó nada más grave, carnal, pero qué buena historia. Y bueno, banda, llegamos casi al final. La semana pasada, cuando grababa con Meriant, para el cierre del programa habíamos planeado contar una experiencia paranormal, pero ya el programa me había quedado demasiado largo y si agregaba nuestras anécdotas se iba a alargar más. Entonces decidí guardarlas para este momento especial. Vamos ahora con la historia de Marian y mi historia. ¿Tienes alguna historia así de alguna vez que te hayan espantado en una casa o en un lugar? Muchísimas. Cuéntate una, para cerrar el programa. En mi casa, tu casa cuando quieras, Gracias. siempre se escucharon el guajolocombo de los fantasmas, que las cadenas, que las canicas, que caminan en tacones, que jalan los muebles. Todo esto suena muy normal, pero no lo es tanto a las 4 de la mañana, ¿no? O sea, a las 4 de la mañana dices, ¿quién se va a poner a jugar canicas? ¿Quién se va a poner a caminar en tacones? Y cuando falleció mi mamá, estos sonidos empezaron a ser más fuertes, más frecuentes. Y hay una parte en donde era una ventana, que ya no existe esa ventana. Se hizo una construcción, entonces ya no está. Y en esa parte se escuchan relinchidos. ¿Relinchidos? ¿Sí se dice así? Relinchidos, ajá. Relinchidos de caballos, pláticas En de... la casa. En el techo, en un domo. ¿Cómo es posible que un caballo esté en un domo? Y un caballo en pleno siglo XXI. Y mucha plática de personas. Y
a las 12 del día, esto es historia real, no lo estoy inventando, no tengo el talento para inventar esto, ¿ok? Esto es real, esto pasó, esta es mi vida. Yo estaba en una depresión gigante después de que mi mamá falleciera y yo no me quería levantar de la cama, pero el hambre es canija. Entonces dije, pues ya me voy a levantar, ¿no? Ya es hora, son las 12 del día. Y yo no podía levantarme de la cama. Yo estaba tapada con mi cobertor y me empujaban hacia la cama. Y yo intentaba levantarme, yo estaba despierta, yo podía hablar. O sea, esto no lo soñé, yo estaba despierta y me empujaban y me empujaban. Y en la puerta estaba cerrada y se escuchaba como si estuvieran barriendo. ¿Quién iba a barrer? Mi mamá acababa de fallecer, o sea, no había nadie en la casa. Y se escuchaba cómo barrían y barrían en la puerta. Golpes fuertísimos y yo no me podía levantar. Me intentaba levantar y me empujaban. Era una energía tan horrible. Creo que jamás había sentido una energía tan pesada. Y se escuchaban los relinchidos, se escuchaban todas las pláticas. Y yo decía, ya por favor, váyanse. Yo podía hablar, o sea, no fue de que se te sube el muerto y no te puedes levantar, no. O sea, estás despierto y no te están dejando parar. Fue la cosa más horrible que me pudo haber pasado. Llega mi papá y abre la puerta de golpe y lo primero que me pregunta, él jamás me pregunta cómo estoy, y lo primero que hizo fue, gorda, ¿estás bien? Y yo me paré y lo abracé y dije, qué bueno que llegaste. En cuanto él abrió la puerta, se dejaron de escuchar los golpes en la puerta, se dejaron de escuchar los relinchidos, se dejó de escuchar las voces. Hay un reloj de manecillas y ya saben que se escucha así como cuando van avanzando los segundos, ¿no? O no sé cómo es como... Ajá. Pues se escuchaba como si estuviera en el 32, pon tú, de volumen. Así, fuertísimo. Abre mi papá la puerta y se deja de escuchar todo. Como si nada. ¿Con qué Te ganas? tocó todo el combo ahí. Horrible. Todo el repertorio de fantasma. Horrible. Y lo recuerdo y se me pone la piel chinita. Es algo Qué que fuerte. no se lo deseo a nadie y que nadie lo pase. Es horrible. Y a la fecha no sé qué fue. Esa está buena. Ahí te va la mía. Esta también fue así como combo porque nos pasaron varias cosas. Una vez en Tasco, de parte de una dependencia, una organización, hicieron un maratón de cine de terror, precisamente en Día de Muertos. Y se hizo en una ex hacienda de ahí de Tasco, la ex hacienda del Chorrillo. Y pues el evento era que había dos pantallas, se transmitían películas de terror, la gente iba y era estar toda la madrugada, desde las 7 de la noche me parece hasta las 6 de la mañana. Entonces había cafetería, te daban tu pan, cafecito, todo, ¿no? Ya eran como las 3 y nos juntamos. Estaba mi jefa, unos amigos de ella, otros 2 amigos, yo y... había alguien más, no me acuerdo quién. Bueno, eran 3 externos, la jefa y yo. Y estábamos sentados en una mesa circular. Y como hacía frío y te daban petates para que te acostaras en el piso, pues nosotros juntamos varios de gente que ya se había ido. Y los juntamos y los pusimos en la parte de atrás de la mesa para que nos tapara el aire. Y estábamos platicando normal, no teníamos ni siquiera historias de terror ni nada. Estábamos incluso riéndonos y todo en la cafetería. Y de repente empezamos a escuchar que una niña empieza a caminar atrás de los petates cantando, así dando vueltas. Se veía que venía diciendo como la 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 la. Y dio así toda la vuelta atrás de nosotros por la espalda. Y yo la escucho que empieza de mi lado izquierdo, la oigo y la voy siguiendo así con la mirada. Y cuando da la vuelta y pues ya se supondría que saldría por la derecha, me quedo viendo, se calla cuando llega al final de los petates y no se oye nada. Y no sale ninguna niña, no salió nada. Y yo en chinga que me paro ahí a ver qué pedo, ¿no? Y no había nada atrás. Así. Las películas no se oían hasta la cafetería. Y pues, todos nos paramos bien espantados, ¿no? Todos los que estábamos sentados los oímos. Pues, ¿qué pedo, no? O sea, se oyó claro que era una niña ahí cantando.
Y volteamos a ver con los de la cafetería si habían escuchado algo. Ellos no oyeron nada y nada más fue ahí en donde estábamos nosotros. Pasa la noche y mi hermana, bueno, una amiga que le digo que es mi hermana, ella no se pudo quedar, se fue antes y dice que ya en su casa, como a esa misma hora, a las 4 de la mañana ya, de madrugada, dice que le entró una llamada de mi celular y que como no contestó, se fue a mensaje de voz y que cuando lo escuchó para ver qué había pasado, ¿no? Que se le hizo raro que yo le marcara ya tan noche, que escuchó que había voces, como una conversación, pero no alcanzaba a percibir de quién y que no se oía ni mi voz o que yo estuviera hablando y que no se oía ni como de película. Y al otro día cuando la veo me pregunta, ¿no? ¿Se te marcó el teléfono o qué pasó? Digo, no, yo no te marqué, de hecho el celular pues lo tengo bloqueado con el PIN y no hay forma de que se marque solo. Me dice, tengo una llamada perdida tuya y un mensaje de voz. Y me los enseñó, yo lo escuché. Y le digo, yo no te marqué. Y saco mi celular y veo el registro y no hay ninguna llamada que yo hiciera. Y en su celular sí está la llamada con mi número. ¡Ay, no! Es que estas cosas... Y viene la buena. Acaba el maratón, todo. Nos vamos a la casa. Pasa el día normal. Ya en la noche. Y esa noche despierto igual como a las 3. Ah, bueno, en la casa pues es un cuarto para las dos camas. En una cama duerme la jefa y en otra duermo yo. Entonces me levanto y volteo a una esquina de la casa y veo a alguien parado ahí. Veo a un chico flaco con el pelo como rubio. Bueno, como sucio de tierra. Y estaba mirando hacia abajo y el cabello era demasiado largo y le tapaba el rostro. Pero yo no pensé que fuera un fantasma o algo. Yo lo vi tan, pues nítido, ¿no? Como... real. Real, ajá. Y pues yo lo primero que pensé fue como de... Mierda, alguien se metió a la casa, ¿no? Entonces así como que calladito me vuelvo a acostar. Y cuando llego a tocar mi cabeza con la almohada, desaparece. Ya no estaba. Entonces, pues, dije, este cabrón ya se movió, ¿no? O algo. Entonces brinco y veo como, ¿qué pasó? No lo veo por ningún lado. Le hablo a la jefa, le digo que despierte. Le digo, oye, pues vi algo. Ya prendimos las luces, vimos nada, ¿no? Dice, no, pues a lo mejor te imaginaste algo, ¿no? Y dije, bueno. Me vuelvo a acostar. La jefa va todavía por un vaso de agua. Regresa y me dice que antes de acostarse sintió mucho frío. Le digo, no, pues está normal. Dice, pues yo sentí algo, ¿no? Aquí como que demasiado frío. Se vuelve a acostar, jala su sábana para taparse y cuando se da la vuelta, grita, pero así un grito de terror como nunca la había oído. Y le pregunto qué pasa, ¿no? Me paro corriendo, prendo la luz. Y me dice que cuando se acostó y dio la vuelta, que vio al tipo parado viéndola por encima de la cama. O sea, le vio así como si le estuviera viendo de frente. ¡Ay, no! No voy a dormir hoy. Ya cuando prendo la luz y todo, pues no vimos nada, ¿no? Dijimos como, pues, mierda, ¿no? Algo hay ahí, ¿no? Pasó la noche y yo no le dije a la jefa qué fue lo que vi, ¿no? Yo no lo describí como lo había visto. Yo lo había visto con los pelos así como te digo, largos, sucios, la ropa como andrajosa, llevaba una playera morada, se le veía. Chamagoso. Y muy sucio, ajá, y delgado. Pero yo no le describí esto a la jefa, sino que pues al otro día yo me voy a la escuela, hago mis actividades. Cuando la vuelvo a ver en la tarde, ella me pregunta, ¿qué fue lo que viste? Y ya se lo describo y me dice, fue exactamente lo mismo que yo vi cuando estaba parado enfrente de mí. Pues bueno, banda, llegamos al final de este especial de Día de Muertos. Agradezco mucho la colaboración y el apoyo de mis amigos, al señor P, a Chong y a Marianne. Muchas gracias por apoyarme mandando sus clips o apoyándome viniendo a grabar. De verdad, muchas gracias de corazón por apoyarme y hacerme segunda en este proyecto. Banda, espero que les haya gustado. Déjenos en los comentarios cuál ha sido su mayor experiencia paranormal o algún susto que no le encuentran una explicación lógica. Déjenos
en los comentarios todo eso. Nos encantará leerlos. Y suscríbanse al canal, nos apoyarían mucho para seguir creando más contenido, traer más cosas y hacer más especiales, más programas, traer más cositas. Regálenos un like, que nos motiva mucho a continuar. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Pláticas de Algo y Café y en Twitter como @Pláticas y Café. Ya lo cambié. Bueno, banda, eso sería todo. Y ya lo dijo el señor P, que les jalen las patas en las noches. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Hasta la próxima.